¿Y si te dijera que la indiferencia de alguien puede convertirse en tu mayor impulso? ¿Y si el silencio que hoy te duele fuera, en realidad, una puerta hacia tu libertad emocional? ¿Y si el rechazo no fuera una pérdida, sino el principio de tu transformación más poderosa? Cuando alguien se aleja sin explicación, cuando te ignoran sin razón aparente, la mente entra en un bucle de dudas, suposiciones y ansiedad. Te preguntas, ¿qué hiciste mal? ¿Qué deberías cambiar? ¿Cómo podrías recuperar su atención? Pero ese impulso, lejos de acercarte a una solución, te aleja de ti mismo. La desesperación nace, crece y te consume. Y es precisamente ahí, en ese punto de fractura emocional, donde el estoicismo ofrece su respuesta más valiente. No busques afuera lo que solo puedes construir por dentro. Este no es un video para aprender a recuperar a quien se fue. Es un camino para reencontrarte contigo mismo. Aquí descubrirás 10 principios estoicos que te ayudarán a soltar con dignidad, a proteger tu energía, a volverte magnético sin necesidad de impresionar a nadie. No hablaremos de estrategias vacías, sino de transformación auténtica, porque cuando ya no necesitas ser elegido, es cuando verdaderamente empiezas a brillar. Prepárate, no para cambiar al otro, sino para convertirte en alguien tan fuerte, tan pleno, tan sereno, que tu sola presencia diga lo que las palabras ya no pueden. Controla la desesperación antes de que te controle. Hay momentos en los que la ausencia del otro duele más que su presencia. Te encuentras mirando el teléfono, esperando una respuesta que no llega, preguntándote qué hiciste mal, por qué ya no eres parte de sus pensamientos, por qué se ha alejado sin explicación. Es en esos instantes de silencio ajeno donde la mente comienza a tejer sus propias historias, y lo hace desde el miedo, la inseguridad y la necesidad. La desesperación se insinúa en cada pensamiento, y si no se detiene a tiempo, se convierte en la fuerza que guía tus acciones para mal. Lo que no siempre se comprende es que la desesperación no se ve, se percibe. No necesita palabras para manifestarse. Se transmite en la energía que proyectas, en los gestos, en las miradas, que imploran atención, en los mensajes que se envían, esperando una migaja de reconocimiento. Es un susurro interno que el otro capta como un grito, y lejos de acercarlo lo aleja, porque la necesidad intensa tiene un efecto repelente. Nadie quiere estar cerca de alguien que parece vacío por dentro, que transmite dependencia emocional, que busca en los demás lo que debería construir en su interior. El estoicismo, como filosofía de vida, no propone que te conviertas en una roca sin emociones. Todo lo contrario, te invita a sentir, pero con inteligencia, a reconocer el impulso, pero a no dejar que te domine. Y aquí entra en juego un concepto poderoso: la indiferencia estratégica. No se trata de ignorar o fingir frialdad, sino de asumir el control de tu respuesta emocional. Significa que aunque por dentro haya un huracán de pensamientos, tú eliges qué mostrar al mundo. Significa que no actúas desde el impulso ni desde el miedo, sino desde la conciencia plena de que tu valor no depende de nadie más. En un mundo donde todo empuja a reaccionar, donde las redes sociales alimentan el instinto de mostrar, de aclarar, de buscar aprobación, elegir el silencio o la distancia parece una contradicción, pero es ahí donde reside tu poder. Cuando alguien se aleja, tu reacción es tu mensaje. Si persigues, si preguntas, si insistes, lo que estás comunicando es que necesitas esa validación externa para sentirte en equilibrio. En cambio, si optas por la calma, por el desapego consciente, estás diciendo sin palabras: mi paz no está en manos de nadie. Cultivar esta actitud requiere práctica y fortaleza. Requiere mirar hacia adentro en vez de hacia afuera. Preguntarte qué parte de ti está buscando ser reparada por la presencia del otro. Porque muchas veces no es esa persona lo que realmente extrañas, sino la ilusión de ser visto, de ser importante, de no sentirte solo. Pero ese vacío no se llena con presencias temporales,
ni con respuestas tibias. Se llena con propósito, con autoconocimiento, con acciones que alimenten tu sentido de identidad más allá de cualquier relación. Piénsalo así, cada vez que insistes, que envías un nuevo mensaje, que intentas mantener viva una conexión que claramente se está apagando, estás enviando una señal. Estás entregando tu energía a un terreno que ya no te está nutriendo. Y con cada gesto de desesperación, te vuelves menos tú, más reflejo de tu necesidad. Pero si detienes ese impulso, si transformas ese deseo de acercarte en una oportunidad para fortalecerte, la dinámica cambia, no solo dentro de ti, sino también en cómo los demás te perciben. La ausencia bien aplicada tiene un impacto profundo. Cuando dejas de estar, cuando dejas de insistir, obligas al otro a mirar el espacio que dejas, a preguntarse por qué ya no estás. Y aunque esa no deba ser tu motivación principal, es una consecuencia poderosa de actuar desde la seguridad interna, porque el respeto no se exige, se inspira, y nadie respeta a quien se arrastra emocionalmente, pero todos admiran a quien sabe retirarse con dignidad. Aquí es donde el estoicismo revela su profundidad práctica, te enseña que el autocontrol no es reprimirte, sino gobernarte, que el verdadero poder no está en controlar al otro, sino en no permitir que el otro te controle a ti, ni siquiera con su indiferencia. Que tu felicidad no puede depender de un mensaje respondido, de una llamada de vuelta o de una atención concedida a medias. Depende más bien de cómo eliges interpretarlo todo. Porque no son los hechos lo que nos hiere, sino el juicio que hacemos de ellos. Si logras internalizar esto, si aprendes a observar tus emociones, sin dejarte arrastrar por ellas, entonces estás practicando el más alto nivel de inteligencia emocional. Porque te estás afirmando a ti mismo, que pase lo que pase, tú estás contigo, que no necesitas correr detrás de nadie para sentirte completo, que incluso en el silencio hay fortaleza, incluso en la ausencia hay sabiduría. Y es entonces cuando ya no necesitas demostrar nada, cuando no estás tratando de recuperar a nadie, ni de convencer a nadie de que te valore, que te conviertes en alguien verdaderamente libre. Libre del miedo al abandono, libre de la ansiedad por no ser elegido, libre del reflejo condicionado de buscar fuera lo que solo puede construirse dentro. Así comienza el verdadero cambio, cuando dejas de actuar desde la desesperación y comienzas a actuar desde la dignidad, cuando dejas de perseguir y eliges avanzar, cuando comprendes que tu valor no se discute, se encarna, y que la mejor respuesta ante la indiferencia es la firmeza silenciosa de quien ya no necesita pedir nada. Despierta el interés manteniendo un aire de misterio. Hay algo profundamente humano en el deseo de entender, de anticipar, de tener certezas. Y es precisamente por eso que lo que escapa al control, lo que no se entrega por completo, lo que guarda un matiz de enigma, fascina. En las relaciones humanas, ya sean románticas, familiares o sociales, existe un equilibrio casi invisible entre lo que damos y lo que retenemos. Y sin darnos cuenta, muchas veces rompemos ese equilibrio, creyendo que mientras más mostremos, más conectaremos. Pero el exceso de transparencia, lejos de acercar, termina por apagar el interés. El impulso de contar todo, de explicar cada emoción, de compartir cada detalle, proviene en muchos casos del miedo. Miedo a no ser comprendidos, miedo a perder relevancia, miedo a que el otro no perciba lo que sentimos si no lo enunciamos con claridad. Sin embargo, la paradoja es que lo completamente revelado, lo totalmente expuesto, deja de ser intrigante. Cuando todo está dicho, no queda nada por descubrir, y lo que no necesita ser descubierto simplemente pierde valor en la percepción del otro. El misterio no es manipulación, no es jugar con la mente de los demás, ni fingir una versión que no eres. El misterio bien entendido es respeto por tu mundo interior. Es saber que no todo debe compartirse en tiempo real, que hay pensamientos, emociones y decisiones que pueden y deben permanecer contigo, no como secretos, sino como santuarios, espacios que no se profanan por la urgencia de ser comprendidos. La dosificación emocional no significa ocultar lo que sientes, sino aprender a administrarlo.
a dar sin regalarte por completo, a compartir sin volverte transparente. Imagina por un momento a alguien que de forma constante cuenta cada detalle de su vida, lo que siente, lo que piensa, lo que hace, lo que espera. A primera vista, puede parecer auténtico, accesible, incluso generoso, pero con el tiempo, la sorpresa desaparece. No hay espacio para el asombro, no hay pausas que despierten la imaginación. Todo se vuelve predecible, y lo predecible, por naturaleza, deja de ser emocionante, porque en lo cotidiano, en lo garantizado, se diluye la atención. Es la incertidumbre lo que nos mantiene atentos. Es lo que no podemos controlar lo que nos mantiene despiertos. Ahora piensa en alguien que, sin dejar de ser presente, conserva una parte de su mundo sin exponerla del todo. Alguien que responde con calma, que no corre a llenar silencios incómodos, que no busca aprobación con cada gesto. Esa persona genera algo distinto, provoca preguntas, estimula la imaginación, se convierte sin esfuerzo aparente en una presencia que intriga. Y no es porque se esfuerce en parecer misteriosa, sino porque ha comprendido el poder del silencio bien colocado, del gesto sutil, del espacio sin llenar. El ser humano no tolera fácilmente los vacíos. Ante la ausencia de información, la mente se pone a trabajar, empieza a imaginar, a suponer, a completar la escena. Y en ese acto mental ocurre algo mágico. El otro comienza a invertir energía emocional en ti, aún sin tu presencia activa. No es que hayas hecho algo especial, es que no lo hiciste todo. Y en ese no todo, en ese espacio no entregado, reside el poder del misterio. ¿Has notado alguna vez cómo cambia la dinámica cuando alguien deja de estar tan disponible? De repente, lo que antes dabas por hecho cobra un nuevo significado. Empiezas a cuestionarte, a recordar con más fuerza, incluso a idealizar. No es coincidencia. Es la mente humana funcionando como lo ha hecho siempre, valorando más lo escaso, lo incierto, lo que no se tiene asegurado. Y tú puedes usar esta comprensión no para manipular, sino para proteger tu valor, para cuidar lo que das, cómo lo das y a quién se lo das. El error más común en las relaciones es creer que la cercanía se construye únicamente con presencia constante y transparencia absoluta. Pero la verdadera cercanía se cultiva también en la ausencia estratégica, en el silencio, que no busca castigo sino reflexión, en el acto deliberado de no mostrarse por completo. Porque cuando alguien tiene acceso a cada rincón de tu mundo sin ningún esfuerzo, deja de explorar. Y cuando ya no hay exploración, muere el deseo de descubrir. El estoicismo nos enseña a vivir desde dentro hacia afuera, a no ceder al impulso de agradar ni a la urgencia de ser comprendidos todo el tiempo. Nos invita a construir una identidad sólida que no necesita ser validada a cada momento. Desde esa base puedes darte el permiso de guardar silencio, de no responder de inmediato, de no justificar cada decisión. Puedes permitir que otros sientan tu ausencia, que se pregunten por ti, que vuelvan a verte con nuevos ojos, no porque cambiaste lo que eres, sino porque cambiaste el ritmo con el que te muestras. En un mundo de sobreexposición, donde todos gritan para ser vistos, quien domina el arte de la reserva brilla con una luz distinta, una luz que no deslumbra pero que atrae, una luz que no busca llamar la atención, pero que nunca pasa desapercibida. Y es en ese equilibrio entre mostrar y guardar, entre hablar y callar, entre estar y retirarse, donde se construye una presencia verdaderamente poderosa. Así como no todo sentimiento necesita ser dicho, no toda ausencia necesita explicación. Cuando aprendes a moverte con esta sutileza, a dosificar tu energía y a preservar una parte de ti como territorio sagrado, comienzas a proyectar algo que pocas personas logran: profundidad. Y la profundidad, a diferencia del drama o la transparencia excesiva, no se desgasta, se respeta, se busca, se recuerda. Por eso no temas ser un enigma, no temas dejar preguntas sin respuesta, no temas que no te entiendan por completo. A veces lo más cautivador que puedes ofrecer es precisamente lo que aún no has revelado. No seas la prioridad de quien solo te ve como opción.
Pocas cosas desgastan más el alma que entregarse por completo a alguien que apenas nos concede migajas de atención. Y sin embargo lo hacemos. Día tras día, mensaje tras mensaje, buscamos la mirada de quien solo nos voltea a ver cuando le conviene. Nos acomodamos en los márgenes de una historia que no escribimos, esperando ser incluidos en un capítulo que quizás nunca llegará. Convertirse en la prioridad de alguien que solo te contempla como una opción es uno de los caminos más silenciosos hacia la pérdida del amor propio. El error no está en amar en sentir o en entregarse. El error está en insistir donde no hay reciprocidad, en persistir, donde solo hay indiferencia, en invertir energía emocional en alguien que no hace ni el mínimo esfuerzo por cuidarla. Cuando decides perseguir a alguien que no te valora, el mensaje que te das a ti mismo es devastador. Mi presencia no es suficiente. Mi tiempo no tiene valor. Necesito demostrar que merezco ser elegido. Pero nadie que verdaderamente merezca estar en tu vida necesitará tantas pruebas. Quien te ve de verdad no te pone en espera, te integra. La mente humana está condicionada para subestimar lo que tiene garantizado. Lo constante se vuelve invisible y lo fácil de obtener prescindible. Por eso, cuando tú te entregas sin límites, cuando estás siempre disponible, cuando priorizas a Biggie, alguien que apenas te incluye en su día, estás debilitando tu propio valor ante sus ojos. No porque seas menos, sino porque te estás mostrando como alguien que no se valora lo suficiente como para ponerse en primer lugar. Aquí es donde el estoicismo ofrece una salida clara y poderosa. Nos enseña que la autosuficiencia emocional no es aislamiento ni orgullo, sino respeto por uno mismo. Es tomar la decisión consciente de no seguir ahí, donde no somos bienvenidos, de no continuar donde nuestras emociones no encuentran eco, de no insistir donde ya todo está dicho, aunque nadie lo haya verbalizado. El estoico no espera ser elegido, se elige a sí mismo, no mendiga. Atención, cultiva presencia, y en esa elección silenciosa pero firme, comienza a recuperar su dignidad. Cuando dejas de centrar tu vida en alguien que te trata como una opción, algo en ti comienza a sanar. Empiezas a mirar a tu alrededor con otros ojos, a notar todo lo que has descuidado por estar pendiente de quien no te corresponde. Recuperas tiempo, espacio mental, energía vital y, sobre todo, recuperas tu eje, porque estar constantemente disponible para quien no te valora no solo te aleja de los demás, sino también de ti mismo. Te olvidas de tus pasiones, de tus metas, de tu bienestar. Te diluyes en la espera. Es entonces cuando debes dar el paso más importante: volver a ti, no como un acto desesperado de orgullo, sino como una reafirmación silenciosa de tu valor. Vuelve a aquello que te apasiona, que te reta, que te hace crecer. Invierte en tu desarrollo personal, en tu cuerpo, en tu mente, no para que otros te admiren, sino para que tú mismo te reconozcas, porque la persona que deja de perseguir a quien no la valora y se enfoca en su propio crecimiento, empieza a irradiar una energía distinta, una que no suplica, que no se arrastra, que no necesita ser validada para brillar. Y lo más curioso es que cuando este cambio interno ocurre, también cambia la percepción externa. Aquellos que te ignoraban comienzan a notarlo, no por lo que dices, sino por lo que proyectas. Ya no estás ahí esperando, ya no buscas encajar, ya no intentas demostrar nada, simplemente existes con presencia, con enfoque, con determinación. Y esa es la forma más poderosa de transformar cualquier dinámica, dejando de participar en el juego de la dependencia emocional. Es importante entender que no puedes forzar el lugar que ocupas en la vida de alguien. Si tienes que luchar constantemente por mantener tu sitio, es porque ese sitio nunca fue realmente tuyo. Y el amor, la atención y el respeto que mereces no deberían venir acompañados de condiciones, excusas o retrasos. Deben fluir con naturalidad. Lo que es auténtico no se negocia, no se mendiga, no se implora. Y tú, por más que te duela, debes aprender a cerrar puertas que conducen a pasillos vacíos. La autosuficiencia emocional no es cerrarte al mundo, sino abrirte a ti mismo. Es construir una base interna tan sólida
que no se tambalee con la ausencia de nadie. Es recordar que tu valor no disminuye por el hecho de no ser elegido, así como una joya no deja de ser valiosa porque alguien no sepa apreciarla. Dejar de ser la prioridad de quien te ve como una opción es un acto de amor propio, de madurez, de claridad. Es decir, no más a la ansiedad que produce la espera, a la angustia que provoca el desprecio disfrazado de silencio, al desgaste que supone amar sin ser correspondido. Cuando cambias tu foco, cuando colocas tu atención en tu propio bienestar, en tus proyectos, en tu evolución, comienzas a recuperar lo más valioso que puedes tener: tu poder. Y desde ahí, desde ese centro restaurado, todo cambia. Ya no buscas encajar, eliges tu entorno, ya no esperas ser visto, te haces visible desde tu autenticidad. Y lo más importante, ya no necesitas ser la prioridad de nadie, porque tú mismo has decidido colocarte en ese lugar. Y si alguna vez alguien regresa buscando lo que antes despreció, lo hará ante una versión de ti que ya no está esperando. Una versión que ha entendido que nunca más será una opción secundaria, porque ahora sabe sin duda alguna que su lugar no está en las manos de quien no supo sostenerlo, sino en las suyas. Y desde ahí, camina con paso firme, con la frente en alto, y con una certeza serena. Nunca más volverá a entregarse a quien no lo sepa recibir. Haz del silencio tu mejor estrategia. En un mundo que premia la inmediatez, que exige respuestas rápidas y reacciones constantes, callar se ha vuelto un acto revolucionario. Nos enseñaron que para resolver algo hay que hablarlo, que el diálogo lo puede todo, que quien guarda silencio pierde. Pero hay momentos en los que el silencio no es rendición, sino sabiduría. En los vínculos humanos, especialmente cuando reina la tensión, la indiferencia o la distancia, el silencio se convierte en una de las herramientas más poderosas para recuperar el equilibrio, si se sabe aplicar con inteligencia emocional. Cuando alguien te ignora, cuando tus palabras no encuentran eco, cuando percibes que estás hablando con un muro, continuar insistiendo es un error común pero devastador, porque mientras tú llenas el aire de palabras intentando provocar una reacción, el otro ya ha desconectado. Y peor aún, cada intento por ser escuchado solo incrementa tu ansiedad y disminuye tu valor percibido. En cambio, cuando optas por el silencio, por la pausa consciente, por la ausencia bien administrada, activas un mecanismo muy distinto: la reflexión. El otro ya no tiene tus palabras como escudo para justificar su desinterés. Ahora debe enfrentarse al vacío que dejaste. El silencio bien aplicado es más que la ausencia de ruido, es una declaración silenciosa de dignidad, una demostración de autocontrol, una forma de comunicar sin hablar que no estás dispuesto a participar en un diálogo unilateral. Porque callar no es ceder, callar es escoger el terreno desde el cual se quiere hablar. Y muchas veces ese terreno no es el presente inmediato, sino el tiempo. Porque con el paso de los días, aquello que fue ignorado cobra valor. Aquello que fue dado por sentado comienza a ser extrañado, y el silencio, lejos de ser olvido, se convierte en un espejo, donde el otro empieza a verse con más claridad. No responder también es una respuesta, una mucho más elocuente de lo que parece, porque quien no reacciona no está cediendo, está evaluando, está marcando límites invisibles que se sienten profundamente. Cuando alguien se acostumbra a tenerte siempre disponible, a recibir tu atención sin esfuerzo, y de pronto nota tu silencio, su mente comienza a trabajar. ¿Qué pasó? ¿Por qué ya no me busca? ¿Acaso algo cambió? Y en esas preguntas, en esa incertidumbre empieza el cambio. Ya no eres la presencia constante que se da por hecha, sino la ausencia que incomoda, que descoloca, que obliga a mirar hacia adentro. El estoicismo nos enseña que el control no se ejerce sobre los demás, sino sobre uno mismo. Y el silencio bien utilizado es una de las formas más sutiles de ejercer ese control, no desde la represión, sino desde la elección. Porque callar en este contexto no es falta de valentía, es una forma de decir: mi energía no está disponible para quien no sabe valorarla.
Y esa decisión tomada desde la serenidad tiene más impacto que 1000 discursos emocionales. La ausencia genera eco, y en ese eco el otro se enfrenta a la realidad sin adornos. Por supuesto, el silencio no siempre será comprendido. No todos sabrán interpretarlo. Algunos lo verán como frialdad, otros como indiferencia. Pero eso no es tu responsabilidad. Lo importante es que tú sepas por qué eliges callar, que tengas claridad sobre lo que estás cultivando con tu pausa, tu paz interior, tu fortaleza emocional, tu autonomía. Porque mientras muchos hablan para llenar vacíos, el estoico aprende a guardar silencio para preservar lo que realmente importa, su centro. No se trata de desaparecer como castigo, ni de utilizar el silencio como un arma. Esa sería una distorsión emocional del propósito. El verdadero valor del silencio está en la intención con la que se usa. Cuando eliges callar para no rebajarte, para no caer en el juego de las explicaciones innecesarias, para no rogar por atención, estás actuando desde el respeto propio. Estás priorizando tu dignidad por encima de la necesidad de ser comprendido por alguien que en este momento no tiene la disposición ni la sensibilidad para escucharte de verdad. Y es entonces cuando dejas de hablar que comienzan a escucharte, porque el silencio deja espacio para que el otro piense, para que se cuestione, para que note tu ausencia, no solo como una falta, sino como un mensaje claro. No estoy aquí para mendigar atención, y si no lo nota, si no le provoca nada, si tu silencio no despierta ni una inquietud, entonces tienes tu respuesta, una dolorosa tal vez, pero también liberadora. El verdadero poder del silencio está en su capacidad para revelarte verdades que las palabras solo ocultan, porque al callar también te escuchas a ti mismo. Descubres cuántas veces hablaste por miedo, cuántas veces insististe por inseguridad, cuántas veces te quedaste cuando ya no había nada, y en esa toma de conciencia se abre la posibilidad de actuar diferente, de ya no correr tras lo que se aleja, de no intentar explicar lo que no necesita justificación, de quedarte contigo y estar en paz con ello. Haz del silencio tu estrategia, no como un mecanismo para alejar a los demás, sino como un refugio sagrado donde nadie tiene el poder de romper tu equilibrio, porque en ese espacio donde no se habla se siente, y quien está dispuesto a conectar de verdad encontrará el camino de regreso, no por presión, no por insistencia, sino por la resonancia que deja tu ausencia cuando has sido elegida con firmeza y sin resentimiento. Aprende a retirarte sin explicaciones, a callar sin culpa, a observar sin necesidad de intervenir, porque a veces quien más impacta es quien sabe cuándo guardar silencio. Protege tu bienestar emocional con una coraza de seguridad. En el instante en que entregas tu paz interior al juicio o a las decisiones de otra persona, has cedido tu poder, no importa cuánto amor sientas, cuánta historia compartan o cuán profundas hayan sido las conexiones. Si tu equilibrio emocional depende de cómo alguien te trata, de si te escribe o te ignora, de si te elige o te rechaza, entonces no estás viviendo desde ti, sino a través de los demás. Y ese es un terreno resbaladizo, porque en él cada gesto ajeno se convierte en una amenaza para tu estabilidad. La mayoría de nosotros ha caído en algún momento en la trampa de buscar desesperadamente una respuesta. Queremos saber por qué se alejaron, qué hicimos mal, en qué momento cambió todo. Nos aferramos a la ilusión de que si logramos entender entonces dejaremos de sentir ese vacío. Pero lo cierto es que en ese proceso lo que realmente estamos haciendo es alimentar nuestra propia inseguridad. Convertimos el deseo de claridad en una forma de autosabotaje emocional y sin darnos cuenta, entregamos nuestra energía a una causa perdida. La necesidad de obtener respuestas externas revela una herida más profunda, la incapacidad de sostenernos emocionalmente cuando las circunstancias no nos favorecen. Y aquí es donde el estoicismo ofrece un camino distinto. Nos enseña a construir una coraza de seguridad, no para aislarnos del mundo, sino para mantenernos en pie sin importar lo que suceda afuera. No es frialdad ni indiferencia, es templanza. Es aprender a vivir sin depender del vaivén emocional de los otros,
sabiendo que el verdadero centro de poder está dentro de uno mismo. Esta coraza no se construye de un día para otro. Requiere disciplina, introspección y sobre todo voluntad. Comienza por dejar de perseguir explicaciones. Cuando alguien se aleja o actúa con indiferencia, el silencio que deja puede ser ensordecedor, pero insistir solo prolonga el dolor, porque muchas veces la respuesta no está en el otro sino en ti, en cómo interpretas esa ausencia, en lo que decides hacer con ella, en si permites que te rompa o que te fortalezca. Cada vez que buscas validación desesperadamente, estás enviando un mensaje claro: no soy suficiente por mí mismo. Necesito que alguien más me lo confirme. Y ese mensaje, aunque no lo digas en voz alta, se siente, se percibe, y en lugar de acercar, aleja la seguridad emocional. En cambio, tiene el efecto opuesto. Es magnética, porque no se basa en el esfuerzo por impresionar ni en la necesidad de ser aceptado, sino en una presencia tranquila, firme, que no necesita justificar su valor. Las personas emocionalmente independientes no son aquellas que no sienten, sino aquellas que saben canalizar lo que sienten sin volverse prisioneras de ello. No son las que niegan el dolor, sino las que deciden no ser definidas por él. Han comprendido que sufrir por alguien que no corresponde no es una prueba de amor, sino una señal de dependencia. Y en lugar de buscar consuelo en respuestas que no llegan, vuelven la mirada hacia adentro y se preguntan: ¿qué puedo construir desde aquí? ¿Cómo puedo salir de esto más fuerte que antes? Proteger tu bienestar emocional no significa cerrar el corazón, sino abrir los ojos. Es establecer límites claros no solo con los demás, sino contigo mismo. Es aprender a detenerte cuando notas que estás cayendo en la espiral del ¿por qué? Es aceptar que no todo se explica, que no todo se resuelve, y que a veces la verdadera sabiduría está en dejar ir sin necesidad de entenderlo todo. Porque hay rechazos que aunque duelan te protegen, hay silencios que aunque confundan te liberan, y hay ausencias que aunque se sientan como pérdidas, en realidad son espacios que la vida vacía para que puedas llenarlos de ti. Cuando construyes esta armadura emocional, algo cambia en tu energía. Ya no reaccionas de forma impulsiva, ya no mendigas atención, ya no haces concesiones que te lastiman con tal de mantener cerca a quien no sabe cuidarte. Comienzas a actuar desde un lugar de respeto profundo por ti mismo. Y esa actitud no solo se nota, se respeta, porque en un mundo donde tantos se diluyen en el intento de ser aceptados, quien camina con serenidad en medio del rechazo se convierte en una figura excepcional. Y es que la autosuficiencia emocional no es solo una forma de protección, es también una forma de atraer, porque todos en el fondo deseamos estar cerca de quien no nos necesita, de quien nos elige libremente, sin depender de nosotros para ser feliz. Esa es la energía que transforma dinámicas, la que hace que quienes te ignoraban empiecen a notar tu ausencia, la que provoca que quien te dio por sentado empiece a preguntarse en qué momento cambiaste, en qué instante dejaste de insistir, cuándo fue que comenzaste a brillar sin ellos. No necesitas convertirte en piedra para ser fuerte, solo necesitas recordarte cada día que tu paz no tiene precio, que tu dignidad no se negocia y que nadie merece tener acceso ilimitado a tu mundo si no sabe valorarlo. Construir esa coraza no es levantar muros, sino reforzar cimientos, y cuando esa base es sólida, cuando te sostienes por ti mismo, sin que el aplauso ajeno sea tu alimento, entonces ya no te derrumba el rechazo, ni te define el abandono, ni te quiebra el silencio. Así que protégete, no desde el miedo, sino desde la conciencia. Haz de tu bienestar una prioridad, porque cuando tu mundo interior es fuerte, estable y autónomo, ya no hay ausencia que te desequilibre ni presencia que determine tu valor, y esa sin duda es la forma más serena y más poderosa de vivir. Transforma la dinámica sin necesidad de palabras. Hay momentos en los que ya se ha dicho todo, en los que las palabras, por más que se repitan, ya no tienen fuerza. Porque cuando alguien ha decidido ignorarte o minimizar tu presencia, insistir con explicaciones o ruegos, no hará que vea lo que ha elegido: no mirar,
Es ahí, justo en ese punto de desgaste emocional, donde se abre la puerta a una posibilidad distinta. Transformar la dinámica no a través del discurso, sino del cambio de energía. Una transformación silenciosa pero poderosa, sin reclamos, sin confrontaciones, sin la necesidad de ser comprendido. La clave está en comprender que no puedes obligar a nadie a valorarte, pero sí puedes cambiar el escenario desde el cual te relacionas. Si hasta ahora has sido quien insiste, quien siempre está disponible, quien cede constantemente con la esperanza de ser visto, tal vez ha llegado el momento de detenerte, no para castigar, no para vengarte, sino para recuperar tu centro. Porque cuando retiras tu energía de donde no es apreciada, todo comienza a realinearse, no fuera sino dentro de ti. La energía que proyectas tiene un efecto directo en cómo los demás te perciben. Si transmites necesidad, urgencia, inseguridad, eso es lo que el otro sentirá. Pero cuando decides cambiar tu actitud, cuando dejas de explicar, de justificar, de intentar convencer, y comienzas a actuar con calma, con distancia serena, con presencia selectiva, algo poderoso ocurre. El juego cambia, la dinámica se rompe. El otro ya no tiene acceso al mismo tú de antes y eso genera impacto, porque la mente humana no tolera bien la pérdida de control. Retirarse sin explicación puede parecer a primera vista un gesto drástico, pero en realidad es una afirmación silenciosa de tu autonomía. Es una forma de decir, no necesito ser elegido para saber lo que valgo. Es dejar de buscar validación donde no la hay y empezar a caminar desde una convicción más profunda. Cuando alguien se acostumbra a tenerte siempre ahí, a que seas tú quien mantiene viva la conexión, dejar de estar. Deja una huella y lo hace sin necesidad de palabras. No subestimes el poder de tus acciones. Puedes hablar durante horas intentando cambiar la percepción de alguien y aún así ser ignorado. Pero basta con que un día dejes de buscar, dejes de responder, dejes de explicar para que el silencio hable por ti. Porque lo que cambia la percepción no es lo que se dice, sino lo que se siente. Y cuando tu energía deja de girar en torno al otro y comienza a orientarse hacia ti mismo, eso se percibe con una claridad absoluta. El estoicismo nos recuerda que no tenemos control sobre las decisiones de los demás, pero sí sobre las nuestras. Y retirarse con elegancia es una de las decisiones más poderosas que puedes tomar. No hace falta despedirse con dramatismo, ni escribir largos mensajes de cierre. A veces lo más sabio es simplemente dejar de insistir, desaparecer del lugar donde no eres valorado, reaparecer, si acaso en ti mismo, en tu mundo, en tus proyectos, en tu propia historia. La gran mayoría teme dar ese paso porque cree que al retirarse el otro simplemente se olvidará. Pero si alguien se olvida de ti tan fácilmente, entonces no había nada que salvar, porque lo que es real no se pierde por una pausa ni por una ausencia. Lo que es real se siente incluso en la distancia, y si tu retirada no provoca absolutamente nada en el otro, entonces ya tienes tu respuesta, y esa verdad es infinitamente más valiosa que cualquier ilusión sostenida por la insistencia. Transformar la dinámica también implica renunciar a la necesidad de aprobación. Significa que a partir de ahora no actúas para gustar, para convencer, para agradar. Actúas desde un lugar de coherencia interior, desde la convicción de que no necesitas que alguien te elija para poder caminar, que no hace falta ser reconocido para tener valor, que tu presencia no necesita permiso, ni tu ausencia necesita explicación. Y lo más interesante es que cuando haces esto, cuando simplemente cambias tu comportamiento sin anunciarlo, sin reclamar, sin dramatizar el efecto, es mucho más contundente, porque el silencio no se discute, la distancia no se debate, y el cambio sin palabras deja una impresión que ningún discurso puede igualar. Es ahí donde muchos comienzan a replantearse lo que dieron por hecho, no por culpa, no por presión, sino por la evidente diferencia entre lo que eras y en lo que te has convertido. No necesitas decir que estás cambiando. No hace falta explicar que estás tomando distancia.
Basta con que actúes, con que respondas menos, con que hables con más calma, con que priorices tu tiempo, con que te desaparezcas un rato de las redes de las conversaciones del círculo que antes giraba en torno a esa persona, no para desaparecer del todo, sino para demostrar que tu mundo no se detiene cuando alguien se aleja. El verdadero poder no está en ser aceptado, sino en ser capaz de seguir adelante. Sin esa aceptación, cuando tú cambias, obligas al otro a mirar el vínculo con otros ojos. A veces volverá, otras no. Pero lo que importa no es eso. Lo que importa es que tú ya no eres el mismo, que ya no estás esperando, que ya no necesitas convencer a nadie de tu valor, que has dejado de pedir lugar y has comenzado a ocupar el tuyo por derecho propio. Así se transforma una dinámica con hechos, no con palabras, con presencia interior, no con insistencia externa. Y cuando logras esto, no solo cambias la relación que tienes con los demás, cambias sobre todo la relación que tienes contigo, y ese es sin duda el cambio más profundo de todos. Construye una fortaleza interna que te haga inquebrantable. La mayoría de las personas pasa la vida intentando esquivar el dolor. Hacemos lo posible por evitar la incomodidad emocional, por anestesiar las heridas con distracciones, justificaciones o con la esperanza de que alguien más venga a rescatarnos del vacío. Pero la verdad, por cruda que suene, es que nadie nos puede salvar de nosotros mismos. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es una elección que nace de cómo decidimos interpretar ese dolor. Y aquí es donde comienza el verdadero camino estoico, no huyendo del golpe, sino aprendiendo a convertirlo en el ladrillo con el que construirás tu fortaleza. No se trata de endurecerte hasta volverte insensible. Se trata de cultivar una fuerza interior tan profunda que ninguna pérdida externa tenga el poder de quebrarte, porque el mundo no siempre será justo. Las personas no siempre actuarán con reciprocidad, y las expectativas que deposites en los demás, si no las sostienes con madurez emocional, terminarán volviéndose fuentes constantes de frustración. Por eso construir esa fortaleza interna es más que una estrategia de protección, es una forma de vivir con integridad, de recuperar el poder que entregaste al querer ser comprendido, amado o validado por otros. Cada decepción es una oportunidad disfrazada. Lo que hoy duele mañana puede enseñarte algo invaluable, si estás dispuesto a observarlo con honestidad. Cuando alguien te rechaza, cuando una relación termina, cuando una promesa no se cumple, el impulso más común es caer en el lamento, la nostalgia o la autocompasión. Pero eso no sana, solo prolonga el estancamiento. En cambio, si decides usar esa experiencia como impulso, si eliges mirar hacia adentro en vez de perseguir lo que se aleja, estás dando el primer paso hacia una versión de ti más sólida, más serena, más auténtica. El estoicismo no busca eliminar la emoción, la reconoce, la honra y la transforma. El dolor puede ser una maestra exigente, pero también profundamente reveladora. Te muestra dónde estás vulnerable, qué parte de ti aún necesita ser fortalecida y en qué aspectos sigues dependiendo del juicio o de la presencia de los demás para sentirte pleno. No hay revelación más potente que esa, porque una vez que identificas esos puntos débiles, puedes comenzar a trabajar en ellos. Y al hacerlo poco a poco, te conviertes en alguien que no necesita que el mundo exterior esté en calma para mantenerse en pie. Imagina por un momento que todo lo que te ha dolido, lejos de restarte valor, ha sido el crisol que te ha forjado, que cada caída ha templado tu carácter, que cada abandono te ha enseñado a ser tu propia compañía, que cada rechazo te ha acercado más a la esencia de quien estás destinado a ser. No es un camino fácil, pero sí es un camino digno, porque quien se fortalece por dentro deja de vivir al ritmo de las emociones ajenas. Ya no se desmorona si no es aprobado. Ya no se detiene si no es reconocido. Ya no busca desesperadamente ser elegido. Simplemente sigue creciendo. Y ese crecimiento no es algo que se grite al mundo. No necesitas anunciar tu transformación. No hace falta publicar cada logro o gritar tu superación. La verdadera fortaleza se nota en el silencio, en la mirada,
en la forma en que te sostienes. Incluso cuando todo a tu alrededor parece derrumbarse, se percibe en tu serenidad, en tu presencia, en esa paz que ya no depende de si alguien viene o se va, de si te entienden o te ignoran, de si te aceptan o no. Porque sabes que no eres lo que los demás piensan de ti, eres lo que tú has decidido ser a pesar de todo. Es normal que duela, es humano sentir la pérdida, pero si cada vez que algo no sale como esperabas, te detienes, te quiebras o te retraes, nunca descubrirás de lo que eres capaz. La resiliencia no nace de los momentos cómodos, sino de los días difíciles. Es en la oscuridad donde descubres la fuerza de tu luz, y es en las decepciones donde se mide la calidad de tu carácter. No por cuánto sufres, sino por lo que haces con ese sufrimiento. Te paraliza o te transforma, te debilita o te impulsa. Construir una fortaleza interna es comprometerte contigo mismo. Es dejar de culpar al mundo por lo que te falta y empezar a cultivar lo que necesitas dentro de ti. Es entrenar tu mente, nutrir tu espíritu, cuidar tu cuerpo y elevar tu conciencia. Es entender que no puedes controlar lo que otros hacen, pero sí puedes decidir cómo reaccionas, que no tienes el poder de cambiar el pasado, pero sí de redefinir tu presente, que no depende de nadie más que de ti, ser la fuente de tu propia estabilidad. Cuando llegas a ese punto, algo cambia definitivamente. Ya no hay necesidad de impresionar, ya no necesitas demostrar tu valía, porque simplemente la encarnas. Ya no esperas respuestas porque tú ya tienes las tuyas. Y eso, esa serenidad profunda, esa calma que no se negocia, es lo que más impacto genera en los demás. Porque en un mundo de personas frágiles por dentro pero fuertes por fuera, quien ha hecho el trabajo inverso se vuelve una presencia inolvidable. Así que no le temas al dolor, no huyas de él. Agradécele lo que te revela y conviértelo paso a paso en el fundamento de tu temple. Porque cuando eres capaz de mantenerte firme sin necesidad de aprobación, de seguir caminando aunque te fallen y de seguir amando sin depender, entonces sí has construido una fortaleza interna que te hace inquebrantable. Y desde ahí, desde esa paz que no se rompe ni se mendiga, es donde empieza tu verdadera libertad. La escasez aumenta el valor, deja de estar siempre disponible. Hay una ley silenciosa que rige muchas de las dinámicas humanas. Lo que se ofrece en exceso termina perdiendo su valor. No importa cuán noble sea tu intención, cuán sincero sea tu afecto, cuánta entrega haya en tus gestos. Si estás siempre disponible, si nunca hay pausa, si no existe el espacio para que el otro te extrañe, lo más probable es que tu presencia se diluya en la rutina, en lo cotidiano, en lo garantizado. Lo abundante por naturaleza deja de ser especial. Este principio, aunque resulte incómodo, se confirma constantemente en las relaciones humanas. Lo que más valoramos suele ser aquello que sentimos que podríamos perder, aquello que requiere atención, presencia consciente, reciprocidad. No se trata de jugar con los sentimientos ni de aplicar fórmulas frías, sino de comprender que hasta el cariño más puro necesita respirar. Si estás siempre ahí, si respondes al instante, si tu tiempo y tu atención son entregados sin medida, es fácil que el otro los dé por sentados, porque no ha tenido que hacer nada para merecerlos. La disponibilidad constante no siempre es sinónimo de amor. Muchas veces nace del miedo. Miedo a que si no respondes rápido se alejen, a que si no estás presente todo el tiempo te olviden, a que si no entregas más de lo que recibes, pierdas relevancia. Pero esa urgencia de estar, de agradar, de no faltar, termina convirtiéndose en una forma sutil de traición hacia ti mismo. Porque cuando ofreces tu energía sin reservas, estás dejando de cuidarte. Y quien no se cuida, termina siendo invisible hasta para quienes más aprecia. Aquí es donde el estoicismo vuelve a ofrecernos una brújula clara. Nos recuerda que el control no está en lo que el otro hace con nuestra presencia, sino en cómo administramos nuestra entrega, que el respeto no se exige, se inspira, y que la atención que damos debe ser un acto consciente, no una reacción automática. Dejar de estar siempre disponible,
No es egoísmo, es respeto por tu tiempo, por tu energía, por tu valor. Aprender a poner límites no significa cerrarte a los demás, sino establecer fronteras sanas que protejan tu paz. Significa que no todos tienen acceso ilimitado a tu atención, que no cualquier mensaje merece respuesta inmediata, que no todas las personas merecen el privilegio de tu compañía. Porque sí, tu presencia es un privilegio, y si tú no lo entiendes así, nadie más lo hará. El primer paso para que te valoren es que tú mismo te valores lo suficiente como para no ofrecerte en exceso. Administrar tu energía no implica alejarte del mundo, sino elegir con inteligencia dónde y con quién estar presente. Es entender que cada vez que inviertes tu atención en quien no la aprecia, estás dejando de dársela a lo que sí importa: tus proyectos, tus pasiones, tu crecimiento personal, tu bienestar emocional. Esos espacios muchas veces postergados son los que te permiten fortalecer tu identidad, tu seguridad y tu magnetismo. Y es precisamente desde ahí, desde una vida interior rica y bien nutrida, donde emana la atracción genuina. Lo escaso, cuando es auténtico, tiene un valor inmenso, porque no se trata de desaparecer de forma artificial ni de fingir desinterés. Se trata de no regalar lo que debería ganarse, demostrar que tu tiempo tiene un precio, el de la reciprocidad, el del respeto, el del cuidado mutuo. No se trata de manipular, sino de enseñarle al otro con tu actitud, no con tus palabras, que no estás disponible a cualquier hora, ni para cualquier cosa. Que tu vida no gira en torno a la atención de nadie más, porque tú ya has aprendido a nutrirte desde dentro. Y aquí ocurre algo fascinante cuando dejas de estar siempre disponible. Quienes realmente valoran tu presencia empiezan a notarlo, porque la ausencia consciente genera impacto, provoca reflexión, despierta preguntas. ¿Por qué ya no está tan pendiente? ¿Acaso algo cambió? Es entonces cuando tu energía, antes percibida como un fondo inagotable, comienza a ser medida, buscada, cuidada, porque ahora saben que no pueden darla por garantizada. Pero también está la otra cara de la moneda: aquellos que no lo notan, que no lo valoran, que no hacen ningún esfuerzo por reencontrarte. Ellos también te ofrecen una respuesta, y aunque esa respuesta duela, es profundamente liberadora, porque te permite dejar de insistir, te permite soltar sin culpa, te da permiso para avanzar hacia vínculos donde la reciprocidad no se tenga que mendigar. La escasez bien entendida no es frialdad, es inteligencia emocional. Es comprender que a veces menos es más, que una conversación pausada tiene más impacto que 100 mensajes impulsivos, que una aparición medida puede dejar una impresión más profunda que una presencia constante, y que el verdadero poder está en saber dosificarte, no por estrategia, sino por sabiduría. Porque cuando tú mismo temes perderte en la necesidad de ser visto, terminas convirtiéndote en una sombra de lo que eres. Pero cuando sabes quién eres, cuando tienes una vida rica en significado, cuando sabes retirarte a tiempo sin explicaciones, entonces sucede lo inesperado. Empiezan a buscarte, no porque los hayas forzado, sino porque tu ausencia, esa que ahora vale tanto, deja un vacío que no se puede llenar con nadie más. Así que no temas ser menos accesible. No temas responder con pausa. No temas invertir tu tiempo en ti, porque quien realmente teme perderte hará lo necesario por encontrarte. Y quien no lo hace, simplemente confirma que nunca estuvo dispuesto a valorarte como mereces. La vida es demasiado breve para malgastarse en disponibilidades eternas. Haz de tu presencia un regalo, no una costumbre. Haz que los demás sientan tu ausencia y te busquen. Hay una fuerza silenciosa que transforma el modo en que los demás te perciben tu ausencia. No esa ausencia vacía, forzada o distante, que se utiliza como castigo, sino aquella que surge del desapego consciente de una retirada serena, cuando comprendes que tu presencia no está siendo valorada. En un mundo donde todos corren para ser vistos, donde las relaciones muchas veces se construyen sobre la urgencia de retener, quien se atreve a dar un paso atrás, sin rencor, sin drama, sin explicación, irradia un poder que no necesita ser pronunciado.
La atracción no nace del miedo a perder al otro, ni del esfuerzo desesperado por mantenerlo cerca. Nace en realidad del equilibrio interior, de ese espacio donde no buscas convencer, sino simplemente ser, cuando dejas de perseguir, cuando no insistes, cuando sueltas la necesidad de controlar la narrativa, surge un tipo de energía distinta, más serena, más firme, más magnética, porque el desapego, lejos de enfriar los vínculos, los redefine. Ya no estás ahí para llenar vacíos ajenos ni para recibir validación. Estás ahí porque eliges estar, y eso cambia todo. Es natural que al principio cueste soltar, que sientas que si te alejas te olvidarán, que si no estás presente te reemplazarán. Pero es justamente en esa aparente contradicción donde reside la clave. Cuanto más necesidad demuestras, más se diluye tu valor. En cambio, cuando das un paso hacia tu propio crecimiento, hacia tu interior, hacia tu independencia emocional, comienzas a transformar la forma en que el otro te ve, porque dejas de girar en torno a su atención y comienzas a habitar tu propio eje, y eso no solo se percibe, se siente. El crecimiento personal no necesita ser anunciado para ser notado. Cuando inviertes tu tiempo en ti, cuando te reconstruyes en silencio, cuando empiezas a hacer cosas que te nutren, no para mostrar, sino para transformarte. La energía que emites cambia. Ya no eres esa persona que espera, que se adapta, que se acomoda a las migajas emocionales. Eres alguien que avanza, que evoluciona, que elige dejar atrás lo que no suma. Y curiosamente, es ahí cuando quienes antes te ignoraban comienzan a sentir tu falta, porque el cambio no es algo que puedas fingir. Se manifiesta en tu actitud, en tu mirada, en tu presencia. Muchas veces el error es creer que para ser valorado hay que hacer más, dar más, estar más. Pero en realidad es cuando te retiras, cuando eliges dejar de insistir, que se abre la posibilidad de que el otro despierte, no porque lo hayas forzado, sino porque tu ausencia habla en un lenguaje que el alma reconoce, el de lo que ya no está disponible, el de lo que antes se tenía sin esfuerzo y ahora se extraña. Y esa ausencia, si es auténtica, no pasa desapercibida. Piénsalo. ¿Cuántas veces has notado realmente lo que alguien significa para ti hasta que dejó de estar presente, no porque desapareciera de forma violenta, sino porque simplemente dejó de insistir, dejó de forzar encuentros, dejó de mendigar atención, y en ese gesto tan simple como poderoso, dejó una huella, una que no se borra fácilmente, porque cuando alguien deja de estar y tú te das cuenta tarde, lo que más pesa no es su partida, es todo lo que no supiste ver mientras estaba. Por eso dejar que los demás sientan tu ausencia no es una estrategia de manipulación, es un acto de dignidad. Es permitirte salir de escena cuando ya no hay lugar para ti. Es dejar de gritar tu valor y empezar a encarnarlo. Porque cuando tú cambias, todo a tu alrededor cambia. No necesitas confrontar, ni explicar, ni reclamar. Tu crecimiento hará ese trabajo por ti. El estoicismo nos recuerda que no controlamos cómo los demás reaccionan, pero sí cómo decidimos actuar. Y a veces la decisión más sabia es retirarse, no con rabia, sino con firmeza. No con tristeza, sino con claridad, porque quien realmente te valora lo hará incluso en tu ausencia. Y si no lo hace, entonces, la vida misma te ha dado una respuesta. El silencio bien elegido, el espacio que te das, el tiempo que inviertes en reconstruirte, son mensajes más contundentes que cualquier palabra. Son recordatorios de que tu valor no está en cuánto insistes, sino en cuánto te eliges a ti mismo. Cuando alguien ve que ya no estás esperando, que no estás al otro lado del hilo afectivo pendiente de una señal, empieza a preguntarse qué cambió. Y la respuesta es simple: cambiaste tú. Tu ausencia, cuando nace del amor propio y no del orgullo, tiene el poder de reposicionar tu valor en la mente del otro. Porque el deseo humano no se activa por lo que se tiene garantizado, sino por lo que puede perderse. Y si tú ya no estás donde antes siempre estabas, si ya no reaccionas como antes, si ya no entregas tu atención sin filtros, entonces ya no eres quien fuiste. Ahora,
Eres alguien que ha entendido que estar disponible todo el tiempo no es sinónimo de amor, sino a veces de olvido de uno mismo. Haz que los demás sientan tu ausencia no por venganza, sino por claridad, por respeto a ti, por la necesidad de crecer, de avanzar, de sanar. Y si algún día vuelven, que te encuentren diferente, que vean en ti no solo a alguien que supo retirarse a tiempo, sino a alguien que en su ausencia se convirtió en su mejor versión, porque al final quien te busca después de haber sentido tu falta, quizás esta vez sí esté dispuesto a verte, y si no lo está tú, ya habrás aprendido que no necesitas ser buscado para tener valor. Tu vida es demasiado valiosa para pasarla tratando de convencer a alguien de que te mereces un lugar. Da ese lugar tú mismo, y verás cómo el mundo empieza a girar, no alrededor de tu ausencia, sino de tu transformación. Enfócate en tu crecimiento y deja de impresionar a los demás. En una sociedad donde todos parecen competir por atención, donde el reconocimiento se ha convertido en una moneda emocional y la validación externa es casi una adicción colectiva, elegir el camino del crecimiento personal silencioso es una forma de libertad. Hay una diferencia inmensa entre evolucionar por necesidad de ser visto y hacerlo por compromiso con uno mismo. Porque cuando haces las cosas para impresionar, no estás creciendo, realmente estás actuando. Y tarde o temprano, ese esfuerzo se vuelve agotador y vacío. Buscar la aprobación constante te coloca en un estado de alerta emocional permanente. Cada gesto, cada palabra, cada logro es calibrado según la posible reacción de los demás. Si te aplauden, te sientes valioso. Si te ignoran, te desmoronas. Es una danza agotadora en la que te olvidas de ti mismo por intentar encajar en las expectativas de otros. Y lo más paradójico es que cuanto más lo intentas, menos efecto causa. La validación forzada repele porque huele a necesidad, porque transmite la sensación de que tu valor depende de la mirada ajena, y no hay nada menos atractivo que alguien que necesita ser visto para sentirse suficiente. El verdadero magnetismo nace de otro lugar, nace de la tranquilidad de quien no compite, de quien no se compara, de quien no corre por reconocimiento. La autoconfianza, esa que no se anuncia, pero se siente, tiene un poder que no puede comprarse ni imitarse, porque quien confía en sí mismo no necesita demostrar nada. Su sola presencia habla, su mirada transmite seguridad, sus actos tienen coherencia no porque busquen aprobación, sino porque están alineados con una visión interna clara, firme y honesta. Enfocarte en tu crecimiento sin esperar ser admirado es en realidad una declaración silenciosa de madurez. Significa que has comprendido que no necesitas que nadie te diga lo que vales, que tu proceso no requiere testigos para ser válido, que no todo lo que haces debe ser publicado, contado o exhibido. Algunas de las transformaciones más profundas ocurren en la más absoluta intimidad, lejos del ruido del juicio, de los likes, del aplauso. En esos espacios donde solo estás tú contigo mismo, con tu esfuerzo, tu disciplina, tus dudas y tus avances. Ser tu mejor versión no es una carrera hacia una imagen perfecta, es una construcción paciente hecha de decisiones pequeñas pero firmes. Es levantarte una y otra vez, incluso cuando nadie lo nota. Es trabajar en tu carácter, en tus hábitos, en tus pensamientos, sin necesidad de que el mundo lo aplauda, porque sabes que lo haces por ti, por tu paz, por tu claridad, por tu integridad. Y cuando eso se convierte en tu motivación, todo cambia. Ya no necesitas aparentar nada, solo necesitas seguir avanzando un paso a la vez. El estoicismo nos enseña que lo que importa no es lo que otros ven de nosotros, sino lo que nosotros somos cuando nadie nos observa. La verdadera fuerza no está en lo que proyectas, sino en lo que practicas. Y mientras más te enfocas en construir desde adentro, más sólido te vuelves. Ya no te afectan tanto las opiniones, ya no te duele tanto el rechazo, ya no te condiciona tanto el silencio de quien antes te importaba, porque tu eje ya no está fuera sino dentro. Y aquí es donde ocurre algo inesperado, cuando dejas de intentar impresionar, cuando te desprendes de la necesidad de ser notado,
Es cuando realmente comienzas a destacar, no por lo que dices, sino por cómo vives, no por lo que muestras, sino por lo que encarnas. Las personas notan esa diferencia, perciben tu energía y sin que lo busques, comienzan a sentirse atraídas, porque la confianza que no necesita ser validada tiene un poder silencioso pero irrefutable. Vivir desde esa postura también te libera, te quita un peso que quizás has cargado durante años, el de ser aprobado, y en su lugar te coloca en un espacio de autenticidad, un lugar donde ya no necesitas adaptar tu comportamiento para ser aceptado, donde ya no te desvives por agradar, donde ya no sacrificas tu bienestar por encajar en narrativas ajenas. Ahí, en ese terreno, floreces, no porque otros te rieguen con su atención, sino porque tú mismo has aprendido a nutrirte. Hay algo profundamente poderoso en no necesitar ser visto para saber cuánto vales. Es el tipo de poder que no depende del escenario, ni del aplauso, ni de los reflectores. Es el que se cultiva en el silencio, en la disciplina, en la coherencia. Es el que no se puede arrebatar porque no está puesto en manos de nadie. Es el que te permite caminar con la frente en alto, no por lo que tienes o por quien te acompaña, sino por lo que eres y por lo que has construido con fidelidad a ti mismo. Y lo más hermoso de todo es que cuando actúas desde ahí, el mundo lo nota, sin que tengas que decirlo, sin que tengas que probarlo. Porque cuando una persona se convierte en su mejor versión sin necesidad de gritarlo, simplemente irradia algo que no se puede falsificar: autenticidad. Así que suelta el deseo de impresionar. Deja de adaptar tu vida para ser visto y empieza a vivirla para ser vivido. Vuelve tu crecimiento una prioridad no para los demás, sino para ti. Y verás cómo, sin proponértelo, terminas dejando huella en quienes quizás nunca pensaste alcanzar. Porque nada es más atractivo, más inspirador y más poderoso que alguien que ya no necesita ser elegido para saber que ya ha elegido su mejor camino. Cierre con propósito y gratitud. Hemos recorrido juntos un camino profundo, uno que no solo habla de relaciones, rechazos o desapegos, sino de transformación interior, de fortaleza emocional, de esa clase de poder que no se ve, pero que se siente. Si has llegado hasta aquí, no es casualidad. Significa que dentro de ti hay una chispa de cambio, un deseo silencioso pero firme de no seguir siendo la misma versión de siempre, de no conformarte, de no ceder tu valor por la atención de nadie. Gracias por permitirme acompañarte en este viaje de reflexión. Gracias por abrir el espacio y el corazón para mirar hacia adentro, aunque no siempre sea cómodo. Porque crecer duele, pero quedarse donde uno ya no pertenece duele aún más. Hoy has dado un paso, y ese paso cuenta. Tal vez ahora entiendas que no necesitas la aprobación de nadie para comenzar, que no necesitas ser visto para saber que vales, que puedes retirarte con dignidad, reconstruirte en silencio y volver a la vida con una mirada más serena y una presencia más firme. Porque quien aprende a caminar solo ya no teme a ninguna ausencia, y eso te hace libre. Si este mensaje resonó contigo, si en algún momento sentiste que algo dentro de ti se movió, te invito a que dejes tu huella. Escribe en los comentarios: mi cambio comienza ahora con estoicismo. No lo hagas por mí, hazlo por ti, para reafirmar tu decisión, para recordarte que tu proceso ya comenzó y que no estás solo. Además, si sientes que este contenido puede ayudar a alguien más, alguien que aún no ha aprendido a soltar, a priorizarse, a reconstruirse, compártelo, porque a veces una sola palabra, una sola idea, puede encender la luz donde solo había confusión. Gracias de corazón por estar aquí, por tu tiempo, tu atención y tu compromiso con tu crecimiento. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, sigue firme en tu camino estoico, porque lo mejor de ti apenas está empezando a surgir.